Andalucía, el sur del poder, el reino de los favores. 19 de noviembre de 2019. Dos expresidentes de la Junta de Andalucía son condenados por corrupción. El PSOE pierde la última trinchera del sur. Lo que empezó como una ayuda para trabajadores acabó siendo un pozo sin fondo de millones robados, comisiones, cocaína y silencio. Durante más de una década, desde los altos despachos de Sevilla, se construyó la mayor red clientelar de la historia democrática de España. Miles de prejubilaciones fantasma, empresarios comprados, sindicatos silenciados, y dos presidentes que lo sabían todo. Este es el precio del poder sin límites, hoy del silencio pagado con dinero público. Para entender esta historia hay que retroceder en el tiempo, hasta los años en que el PSOE gobernaba Andalucía como un cortijo, donde la ayuda a los parados se convirtió en la llave de la lealtad política, y donde quien tenía una firma tenía el poder de un dios. Tierra de jornaleros, subsidios y campañas eternas, donde el voto valía más que el trabajo, y donde la Junta, con el PSOE en el poder desde 1982, se convirtió en un cortijo moderno, con consejerías en lugar de cuadras y presupuestos en lugar de aperos. El nuevo milenio trajo consigo una lluvia de millones desde Madrid y Bruselas. Y con ella una oportunidad: ayudar a las empresas en crisis a pagar prejubilaciones. Pero el mecanismo tenía una grieta, no pasaba por intervención ni control parlamentario. Había nacido el llamado procedimiento específico, una vía de escape presupuestaria, un canal paralelo, un fondo sin vigilancia, el dinero de nadie. Los primeros signos de podredumbre llegaron pronto. Listas de prejubilados con nombres que nadie conocía, gente que jamás había trabajado allí cobrando sueldos de por vida. El arquitecto de esta red era un hombre singular: Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo. Conocía cada empresa, cada alcalde, cada sindicato, y tenía el poder de decidir quién cobraba y quién no. El sistema era sencillo: se ayudaba a empresas afines, se colaban intrusos, se premiaba al sindicato leal, y todo el mundo callaba. Lo que parecía una ayuda social era en realidad una red clientelar, una maquinaria aceitada con comisiones, favores y complicidades, y al frente un partido que había confundido la Junta con su patrimonio personal. José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía desde el 2009 al 2013, economista, condenado a 6 años de prisión por malversación. Se consideró que permitió la existencia del procedimiento ilegal que desvió cientos de millones. Manuel Chaves, presidente de la Junta desde el 1990 al 2009, abogado y político de carrera, el varón andaluz por excelencia, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación. No se le acusó de malversar personalmente, pero consintió el sistema opaco. Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta desde el 1999 al 2008, el auténtico cerebro de la trama, controlaba directamente el reparto de las ayudas sociolaborales. Condenado a 7 años y 11 meses de prisión, confesó haber autorizado ayudas a dedo, incluso para cocaína y prostitutas. Antonio Fernández, consejero de Empleo desde el 2004 al 2010, condenado a 7 años de cárcel. Fue quien ordenó mantener el sistema ilegal, a pesar de advertencias internas. Juan Francisco Trujillo, ayudante personal de Francisco Javier Guerrero, de chofer a comisionista. Recibió 1,5 millones de euros en ayudas falsas. Los usó para viajes, prostíbulos, cocaína, coches de lujo. Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda, una de las responsables del diseño presupuestario, 6 años de cárcel. Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo, firmó convenios sin fiscalización, 7 años de cárcel. Jesús María Rodríguez Román, director de IDEA, intermediario clave entre Junta y empresas, 6 años de cárcel. Miguel Ángel Serrano, exdirector de IFA, coordinaba fondos hacia aseguradoras, 6 años de cárcel. No eran delincuentes comunes, no llevaban pasamontañas ni huían en coches robados, llevaban trajes, despachos y un sello oficial, y durante más de 10 años convirtieron un fondo de ayuda en una red de poder. Mientras los millones seguían fluyendo por canales ocultos, una magistrada, vestida de negro y armada solo con su bolígrafo Montblanc, empezaba a hacer preguntas que nadie quería oír. La pista apareció en los márgenes de un informe, una fórmula presupuestaria paralela, sin fiscalización, el llamado procedimiento específico, un mecanismo diseñado para no dejar huella. La jueza no se detuvo, ordenó registros, interrogó a cargos intermedios y empezó a atar cabos que llevaban a los despachos más altos de San Telmo.
Las declaraciones empezaron a gotear, como sudor en una sala de interrogatorios. Un chofer confesó haber recibido millones. Se hablaba de mariscadas, burdeles y fajos de billetes, y lo peor, todo con cargo al dinero público. La reacción fue inmediata. Desde el poder se trató de frenar la instrucción, presiones, recusaciones, traslados, pero Alaya seguía adelante. La instrucción se convirtió en una odisea. Más de 5 años, cientos de imputados y un mensaje claro: la Junta de Andalucía había creado un sistema institucional de desvío de fondos. No era una heroína, era una jueza, y con su maletín lleno de pruebas, le recordó a un país que el silencio también se puede juzgar. Han pasado 10 años desde que la primera sospecha salió a la luz. Hoy la justicia habla, y con ella se escribe una de las sentencias más demoledoras de la democracia española. 19 de noviembre de 2019. El eco de los pasos retumba en los pasillos de mármol de la Audiencia de Sevilla. Un silencio denso cae sobre la sala de vistas. Los acusados ya están sentados. Los magistrados en posición y el país entero espera. A las 1 del mediodía se lee la sentencia. Esta audiencia condena a don José Antonio Griñán Martínez, como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, a la pena de 6 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años. Fueron décadas de poder absoluto. Y en un solo día, ese poder fue reducido a números, delitos, penas. La historia había dictado sentencia, y por fin, la justicia hablaba con voz propia. Se creó un sistema deliberado para eludir los controles, un canal paralelo de dinero público, una arquitectura institucional del fraude. El PSOE intentó poner distancia, pero el golpe era brutal. Por primera vez en la historia, 2 expresidentes de una comunidad autónoma eran declarados culpables por corrupción. El castillo cayó, y con él décadas de hegemonía política. El caso ERE no solo fue una condena judicial, fue una condena moral y electoral. El caso se convirtió en arma política, los socialistas tocados, los votantes desencantados, la política española contaminada por el lodo del sur. En 2018, por primera vez en 36 años, el PSOE perdió la Junta de Andalucía, el cortijo se quedó sin dueño. El tiempo lo diluye todo, la indignación, la presión, la memoria. En los años que siguieron a la sentencia de 2019, la política cambió, la pandemia lo ensombreció todo, y los condenados siguieron su vida, sin entrar en prisión. El expresidente Griñán fue diagnosticado con cáncer de próstata. Un tribunal dictaminó que su ingreso en prisión suponía un riesgo para su salud. El gobierno de Pedro Sánchez firmó un indulto parcial que evitó su entrada en la cárcel, símbolo de que en España, quien ostenta el poder siempre tiene una salida. Ninguno de los grandes nombres del caso ERE pisó prisión, ni una celda, ni una noche entre barrotes. Todo quedó en el limbo de los recursos, las enfermedades y las inhabilitaciones. Y mientras tanto, los ciudadanos que perdieron sus ayudas jamás recibieron explicación alguna. En este país, la memoria es corta y el castigo selectivo. A los poderosos no los absuelve la inocencia, los absuelve el tiempo, o el cáncer, o un sello ministerial.